Y ahora como tercero y último, con respecto a la variación, la relación entre el calor y la variación de la temperatura, vemos la relación entre el calor suministrado y el material del cual está constituida la sustancia para masas y aumentos de temperaturas constantes. Entonces, cuando se suministra calor a iguales masas de diferentes sustancias, en las cuales se producen iguales aumentos de temperatura, el calor suministrado depende del material del cual está constituida la sustancia. En la figura se muestran dos gráficas que representan el calor en función del aumento, de temperatura para 100 gramos de agua y para 100 gramos de alcohol etílico. Se puede observar que para aumentar en 50 grados centígrados la temperatura de 100 gramos de agua, se quiere suministrar más calor que para aumentar en 50 grados centígrados la temperatura de 100 gramos de alcohol etílico. Este resultado sugiere que el calor suministrado para aumentar la temperatura de 1 gramo de una sustancia en 1 grado centígrado depende del material. Y esta propiedad de la materia se mide a través del calor específico. Entonces ya viene un concepto nuevo para estudiar esta relación. Mire que aquí el material, ¿sí?, tiene mucho que ver para poder hacer la relación entre el calor suministrado y la variación de la temperatura. Depende el material, no importa que la cantidad de variación de temperatura sea constante, la cantidad de calor suministrado sea constante y las masas sean iguales. El tipo de material que se está calentando depende su comportamiento en dicha relación. Entonces, en los dos casos anteriores de la relación entre el calor suministrado y la temperatura, veíamos que la sustancia siempre era la misma. De pronto, en una de ellas variaba la cantidad de sustancia, ¿sí?, la masa de la sustancia, pero en este caso vemos que depende directamente es el material que se esté calentando. Para nosotros tener en cuenta entonces cómo varía esa temperatura con respecto al calor dependiendo del material, entonces aparece un concepto nuevo que se le denomina calor específico. Entonces vamos con un concepto nuevo llamado calor específico. ¿Sí? Se simboliza por la CE. Calor específico. En termodinámica, el calor específico de un material es la cantidad de calor que se debe suministrar a 1 gramo de una sustancia para que su temperatura aumente en 1 grado centígrado. Entonces, ya vemos, por ejemplo, que el calor específico del agua, ¿sí?, dice que el calor específico del agua es una caloría. ¿Por qué? Porque se requiere una caloría es la cantidad de calor que se debe suministrar a 1 gramo de agua para que éste aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Ese es su calor específico, una caloría. Hay diferentes materiales o sustancias que tienen calores específicos determinados o diferentes. Por ejemplo, el aire, ¿sí?, su calor específico es de 0,24. Recordemos que el agua es de 1 caloría. El aire es de 0,24 calorías. Quiere decir que se requieren de 0,24 calorías para que la temperatura del aire, de 1 gramo de aire, aumente en 1 grado centígrado. El alcohol etílico es de 0,6. El aluminio, por ejemplo, es de 0,22, el cobre de 0,09, el hielo de 0,53, por eso el hielo quema, el hierro de 0,12 y el mercurio de 0,03. Es el único metal líquido a temperatura ambiente, el mercurio. Entonces, vemos que el calor específico es muy importante porque el calor específico define, ¿sí?, el tipo de material con el cual estamos trabajando para tomar decisiones con respecto a esa característica. Entonces, para resumir, el calor específico es una característica que permite identificar un material, básicamente, y corresponde a su capacidad calórica
por unidad de masa. Por ejemplo, si se consideran dos masas iguales de sustancias con diferente calor específico, para que su temperatura aumente en la misma cantidad, se le debe suministrar más calor a la sustancia cuyo calor específico es mayor. Entonces es muy importante tener en cuenta allí que en esta gráfica tenemos que el calor específico del agua es mayor que el calor específico del alcohol etílico, ¿sí? Asimismo, cuando la temperatura disminuye en igual cantidad, la sustancia cuyo calor específico es mayor debe ceder más calor, ¿sí? La unidad de calor específico en el Sistema Internacional de Unidades es el julio también, pero sobre kilogramo, ¿sí? Por Kelvin. Recuerde que es una unidad de temperatura. Sin embargo, se pueden expresar en calorías sobre gramo por grado centígrado, ¿sí? Entonces, como mayor comodidad, entonces el calor específico, sus unidades es calorías, ¿sí? Por gramo por grado centígrado. Estas son las unidades de calor específico que más se utilizan más, ¿sí? Caloría por gramo, aquí es dividido, caloría por gramo por grado centígrado. Esas son las unidades entonces utilizadas. Ese sería nuestro concepto nuevo para poder explicar esta tabla que vemos aquí, esta gráfica.